Llega el momento de hablar de política y sus consecuencias en la economía con el experto en estos temas, el maestro Xiu Tenorio, en torno a la política. Te escuchamos con atención, estimado Shu. Gracias, estimado Eduardo. Pues estamos por fin a un domingo de la jornada electoral. Muchos ya estamos tirando la toalla. Han sido, pues no meses, años de estar en este proceso electoral. Pero como dicen, no hay, ¿cómo es? No hay día que no llegue ni plazo que no se cumpla. Finalmente, el próximo domingo estaremos teniendo esta gran cita en el proceso electoral más importante en la historia de nuestro país. Ojalá que todos quienes nos hacen el favor de distinguirnos y escucharnos todos los días estén preparados para poder votar. Los muchos que nos escuchan en el extranjero, ojalá que ya lo hayan hecho, que hayan emitido su voto, porque la participación es fundamental, independientemente de lo que resulte el próximo domingo, que la decisión sea colectiva, se respete el resultado y sea lo mejor para nuestro país. Por supuesto que hay temas interesantes. Tenemos que este miércoles terminan las campañas. O sea, si bien la elección está el domingo, el miércoles es el último día para hacer campañas. La única que ha anunciado actividades importantes ese día es Claudia Sheinbaum, que hará un cierre masivo en el Zócalo capitalino, acompañada de la mayoría de los candidatas y candidatos a gobernadores que están cerca de la capital de nuestro país. Será pues una especie de toma de la plancha del Zócalo, un poco en respuesta a la marcha y al evento que tuvieron Xóchitl Gálvez y Santiago Taboada hace 2 domingos. Los demás candidatos todavía está un poco incierto qué van a hacer este cierre de campaña. Resalta mucho el tema del Movimiento Ciudadano, que está en una especie de parálisis que ahorita comentaremos. La realidad es que hasta el miércoles llegan las campañas y también el miércoles es el último día para publicar encuestas. Hoy, si revisan los diarios de circulación nacional, pues amanecimos con sendas encuestas de lo que está pasando en distintas entidades federativas. Reforma, por ejemplo, publica que Movimiento Ciudadano estaría ganando la entidad de Jalisco o el estado de Jalisco, pero que la elección presidencial en Jalisco la estará ganando Claudia Sheinbaum. Con esto, pues vemos un poco lo que hemos platicado en sesiones anteriores, estimado Eduardo, que vamos a una elección donde va a haber un voto dividido muy consistente en varias entidades de nuestro país. El Universal, por ejemplo, publica encuestas de Monterrey, de Yucatán y de Guadalajara, donde le dan una ventaja importante a Renán Barrera en el estado de Yucatán, que es una entidad que se apreciaba como cerrada, donde Morena estaba siendo competitivo en un estado tradicionalmente gobernado por Acción Nacional. En el caso del Heraldo también publican encuestas de Guadalajara, donde dice que Morena podría estar ganando la capital de Jalisco, esto impulsado un poco por la buena recepción que ha tenido Claudia Sheinbaum en esta entidad. Y finalmente el Financiero publica nuevamente una elección cerrada en la Ciudad de México, publica dos datos, digamos el resultado bruto que le sale del ejercicio estadístico, le dan 9 puntos de ventaja a Clara Brugada, pero aplicando un modelo de votantes probables, dice que la diferencia se va a 5 puntos, que es un poco lo que había mostrado hace un mes Alejandro Moreno en el Financiero. Entonces, pues básicamente entramos a una elección en Ciudad de México en un empate técnico, que coincide, digamos, de alguna manera con los números que proyectó Reforma la semana pasada. De manera que tanto hoy, mañana, pasado, veremos muchas encuestas. Es el último día que se tiene para publicar encuestas este miércoles. Y eso pues nos dará una fotografía de cómo llegamos a la recta final. Ahora, como decía don Fernando Marcos, este viejo cronista deportivo, decía, hasta el último minuto tiene 60 segundos. O sea, no porque estemos ya unos días de elección, no puede pasar nada grave. Y un ejemplo es lo que pasó en San Pedro Garza García, Nuevo León, la semana pasada, donde lamentablemente el miércoles cae un templete, mueren 9 personas, hay muchos heridos en un evento de Álvarez Maínez y Movimiento Ciudadano, que ha sido una conmoción para el estado de Nuevo León y ha sido una conmoción para Movimiento Ciudadano.
Más allá de entrar a la discusión que vendrá después sobre si hubo negligencia o no, si debieron haber suspendido o no el evento, porque había alertas de Conagua y de ir deslindando responsabilidades, porque lamentablemente 9 personas perdieron la vida, además de múltiples lesionados. La realidad es que Movimiento Ciudadano entró en una parálisis total. No han hecho campaña, sobre todo Álvarez Maínez, desde el miércoles pasado. Suspendió sus actividades, suspendieron cierres de campaña en Nuevo León, que es uno de sus dos bastiones junto con Jalisco. Y la pregunta es si esto no está perdiendo cierta atracción o cierta vigencia que tenía Movimiento Ciudadano con, digamos, de cara al cierre de las campañas. En caso de que se esté desinflando, ¿a quién va a beneficiar? Que era un poco la plática que tenías antes, quién se estaría beneficiando o no de que Movimiento Ciudadano haya bajado las revoluciones de su campaña, pero nos recuerda que pues, todavía nos quedan varios minutos de juego y que esto no se acaba hasta que se acaba. Entonces creo que es un aprendizaje importante que a pesar de que quedan pocos días, todavía hay cosas que pueden cambiar y definitivamente este tipo de incidentes sí marcan un cambio en las decisiones de los electores. Importante será, Eduardo, también lo que pase el próximo lunes, es decir, no solamente ver el resultado de la elección, sino ver cuál es el comportamiento de los actores políticos en nuestro país. Ojalá que tengamos el próximo lunes la oportunidad de platicar de que se aceptaron resultados, de que amanecimos con cierta normalidad democrática, que las cosas están bien, porque hay varios factores ahorita o varias interrogantes que las iremos dilucidando a lo largo de esta semana. Primero es cuál va a ser el rol del crimen organizado, qué tantos incidentes de violencia, de inseguridad vamos a tener de aquí al domingo y sobre todo el día de la jornada electoral. Basta con que en algún municipio, en alguna ciudad, se suelte un rumor de que va a haber violencia el día de la jornada electoral para que la gente no participe, para que la gente se quede en su casa y diga yo, ¿para qué me arriesgo? Mejor me quedo en casa. Entonces, ojalá que el próximo lunes estemos platicando que el crimen organizado, la violencia, la inseguridad no fueron factores que alteraron el resultado de la jornada electoral. La otra gran interrogante, por supuesto, tiene que ver con las autoridades electorales. En estas semanas, y lo hemos platicado muy a fondo, he tenido la oportunidad de platicarlo contigo en privado, el desgaste que ha tenido el INE, las, digamos, precariedades con las que ha enfrentado este proceso electoral, las deficiencias que ha tenido el instituto, pues esperemos que no sean factor y que las mesas de casillas se instalen, haya funcionarios, haya representantes de partidos, haya observadores electorales y que la nota no sea que el proceso electoral no se pudo celebrar por situaciones ajenas a los ciudadanos. Entonces creo que esa es la otra gran interrogante y por supuesto después vendrá el papel del Tribunal Electoral que tendrá que resolver miles de impugnaciones que seguramente tendrán lugar. Y el tercer interrogante, pues es qué van a hacer los actores políticos. Vamos a suponer que se confirma la tendencia de que hay en Ciudad de México una elección cerrada, de que es una elección que se define por 5 puntos o menos. ¿Qué va a hacer Santiago Taboada? ¿Qué va a hacer Clara Brugada? ¿Se va a respetar? ¿No se va a respetar el resultado? ¿Cuál va a ser la situación? Porque todo esto puede manchar el proceso electoral. De manera que estamos viviendo con estas tres interrogantes una semana que me parece que hay que darle mucho seguimiento al papel del crimen organizado, todos estos temas de inseguridad y violencia. Dos, el papel de la autoridad electoral. Tres, la altura de miras que puedan tener los actores políticos, sobre todo una vez que se conozcan las tendencias. En el caso de la Ciudad de México, es muy probable que hacia las 11, 12 de la noche ya tengamos resultados, ni siquiera de encuestas. Ya resultados, si funciona bien el PREP, hacia esa hora deberíamos estar conociendo ya un porcentaje bastante alto de las casillas, porque así ha funcionado normalmente la Ciudad de México. De manera que interesante, yo digamos, insistiría en que vamos a vivir una elección de mucho voto dividido, donde la gente va a votar por un partido para el Ejecutivo, seguramente va a buscar equilibrios o contrapesos en otros, con otros partidos, y esto va a hacer que tengamos, digamos, que habrá que ver la elección en tres partes. ¿Qué pasa con la presidencia de la República? Donde seguramente tendremos una mujer presidente,
a partir del 1 de octubre. Dos, ¿qué pasa con el Congreso? La pregunta importante es si Morena tiene mayorías constitucionales o no, y después si Morena tiene mayoría o no en el Congreso. Y tres, el número, la quiniela, que es cuántas gubernaturas se estarán llevando. Pero me parece que son los tres datos importantes que, si me lo permites, estaremos comentando la Claro. próxima semana acá con tu auditorio. Como una pregunta rápida, una bola rápida. ¿Cuántas pierde Morena de los 9 estados? Mira, yo creo que pueden estar perdiendo entre cuatro o cinco. Digamos, hay tres que pues ya están gobernados por la oposición, que parecería que van a refrendar. No fácil, ¿eh? Porque tanto Jalisco como Guanajuato como Yucatán, Morena está pataleando por el impulso que está dando la candidatura de Claudio Sheinbaum, pero creo que si hacen la tarea, si mueven a los suyos, si hacen lo que tienen que hacer, no debería haber problemas para que Movimiento Ciudadano gane Jalisco y PAN, PRI, PRD mantenga, bueno, PAN, PRI, porque PRD está fuera de la ecuación en Yucatán, mantengan Yucatán y mantengan Guanajuato. Y hay otro paquete que está en disputa. Yo insisto en que hay pocos datos, digamos, robustos, serios, pero Ciudad de México es uno de los que está en disputa. Morelos es otra que pareciera estar en disputa. Se habla de Veracruz, se habla de Puebla. La realidad es que, por ejemplo, la última encuesta publicada el fin de semana de Veracruz le da 11 puntos de ventaja a Rocío Nale. Es una Híjole. encuesta en el Heraldo de Poligrama. Hay mucho ruido, hay que quitar la paja y ver realmente lo que se queda de datos, pero digamos, de ese paquete de elecciones que parecen competidas, yo creo que a lo mejor la oposición podría estar ganando uno o dos, con lo cual con las tres que ya tienen podría estar ganando entre cuatro o cinco. Pues la recomendación a los veracruzanos es que salgan sin cartera, porque esta señora se los va a quitar, ¿eh? Como hemos visto, es fina la señora, ¿eh? Buena Fíjate la... que es una entidad muy compleja, es el tercer padrón más grande Sí, no hay de una. del país. Tiene diferencias regionales muy importantes, o sea, está pegado a Tabasco de un lado, hacia el sur, de otro lado casi con la frontera con Tamaulipas. Hay diferencias regionales. Es un estado difícil de medir, es un estado difícil de encuestar, de ahí que también haya estas asimetrías en los datos reportados, pero yo creo que la respuesta la tiene la gente saliendo a votar, emitiendo su Así voto, y es. sobre todo, pues esperemos que esta es una de las entidades donde sí puede haber ciertos brotes de violencia. Esperemos que no suceda y que la jornada se pueda celebrar en paz y que se respeten los resultados. Muchas gracias, mi querido Shu, muy amable. No, hombre, encantado como siempre, y nos vemos la próxima semana. Órale, sale, con mucho gusto, que este día no vas a descansar, ¿verdad? No vas a dormir. No, nos vamos a echar seguramente en vela y va a ser una larga semana, pero bueno, solamente es una vez cada 6 años. Órale, pues sale, muchas gracias.